¿Cómo están? Muy buenos días. Qué bueno que nos acompañan. Hoy, para hablar de estos mitos y realidades de la caravana migrante, un documento que presentó CONAPRED habla de justamente eso que ocurre en torno a los migrantes en crisis como la que estamos viviendo actualmente. Mitos que los definen como personas peligrosas, pandilleros, o personas que dicen, a ver, yo no soy racista, pero esos migrantes como que son criminales, no es problema de México, primero hay que ayudar a los mexicanos, nos van a quitar los empleos, esto es una invasión, si dejamos que entren estos, pues entrarán otros más. En fin, qué bueno que estás hoy con nosotros. Me encanta que nos acompañes, Alexandra Haas, presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Buenos días, Paula, encantada de estar aquí. Antes que nada, felicidades porque seguirás al frente de CONAPRED y esa es una gran noticia. Así es, muchas gracias, Paula. Me encantó saberlo y bueno, pues sí, vienes haciendo un trabajo importante siempre en contra de la discriminación. ¿Y qué detectan en el CONAPRED? ¿Cuáles los mitos y las realidades con respecto a los migrantes centroamericanos en todo este contexto pues de llegada más numerosa de migrantes a México? Mira, básicamente tú dijiste esa frase, ¿no? Empezamos con el tema de yo no soy racista, yo no soy xenófobo, pero... y empezamos a desarrollar un discurso que es xenofóbico y es racista, muchas veces porque no hemos aprendido otra cosa más que a tenerle suspicacia al extranjero, a pensar mal del que vive fuera, a tener una idea de que alguien que proviene de un cierto país tiene un cierto perfil. Creo que como mexicanos víctimas de la discriminación en Estados Unidos, víctimas de un discurso xenofóbico, nos debemos revisar nuestros propios prejuicios y decir, ni los mexicanos somos todos delincuentes como nos dicen en otros países, ni los centroamericanos son, por supuesto, todos delincuentes como a veces se les dice en México. Es importante que combatamos estos prejuicios, estos estereotipos y que veamos que son personas que, como los mexicanos que han migrado, quieren vivir en paz, tener un trabajo, tener escuela para sus hijos, nada muy distinto a lo que nosotros mismos hemos buscado en algunos periodos de nuestra historia. A ver, hay una preocupación entre muchos mexicanos que dicen, a ver, para mí ha sido complicado conseguir un trabajo, ¿podemos otorgarles empleo a otras personas? O sea, está la preocupación económica. Pues. Claro. Mira, yo creo que el tema económico, el tema en México, y por supuesto que hay desigualdad y por supuesto que tenemos desafíos económicos muy serios, el tema en México no es un problema de falta de recursos, sino mala distribución de la riqueza. Entonces, por supuesto que hay un desafío para el país de hacer un mejor trabajo de distribuir la riqueza de manera más equitativa. Sin embargo, con las políticas de integración correctas, por supuesto que México puede absorber. Mire, en los 80, México aceptó a 50,000 refugiados guatemaltecos. México sigue siendo un país con una tasa muy baja de migración. De la OCDE, somos el país que menos migrantes tiene. Entonces, realmente, en un país de 120 millones de habitantes, 7,000 personas de la caravana, incluso más miles de personas, si se fueran a quedar en México, con las políticas correctas nacionales, porque claro, si tú dejas a una comunidad pequeña con pocos recursos absorber el costo, pues es muy difícil. Pero el país es un país grande, somos la 13ª economía del mundo y por supuesto que podemos hacer un mejor trabajo de distribuir la riqueza y generar oportunidades de empleo. Y déjame decirte que en estudios que se han hecho en muchos países, la migración promueve la innovación, promueve el desarrollo económico, promueve el empleo, por supuesto haciendo un trabajo de política de integración. Es al final un intercambio cultural, ¿no? Así es también, y personas que vienen con el ánimo de hacerse de una vida, de lograr trabajar fuertemente, insisto, muy similar a lo que los mexicanos hemos buscado en Estados Unidos y sabemos que contribuimos enormemente a la economía de ese país. ¿Cómo sumarnos? ¿Qué hay que poner de nosotros para evitar que se den esas expresiones de discriminación contra los migrantes? Mira, yo creo que lo que hemos visto son como dos discursos que no son compatibles. Por un lado, en redes sociales, expresiones pues racistas, clasistas y también como de rechazo en este sentido que yo te digo. Pero por otro lado, yo estuve yo misma en Tapachula y en Huixla, ahí al principio de la llegada de la caravana, y lo que yo pude ver y se ha visto a lo largo del camino es mucha solidaridad. Yo creo que cuando pasen por nuestras ciudades, y ahora que está muy dispersa la caravana, cuando pasen por nuestras ciudades las y los migrantes, recordemos que son personas que también vienen caminando de mucho tiempo, que tienen afectaciones a su salud y que las podemos ayudar con una sonrisa, con un apoyo, conversando con ellas, conociéndolas, por un lado. Pero también en términos de redes sociales hay que combatir este discurso de odio. Nosotros tenemos un hashtag caravana humanitaria y lo utilizamos también para
para expresar esta solidaridad que hay en México y que a veces en el lenguaje de las redes sociales queda como soterrada y sobresale sobre todo el lenguaje racista, contribuyamos con expresiones o con información veraz y certera acerca de quiénes son estos migrantes. Caravana Humanitaria es el hashtag, nos sumamos por supuesto y sí, México tiene ahora mismo la oportunidad de ser un ejemplo diferente, ¿no? Y de mostrar una cara distinta con respecto a la recepción de migrantes. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Ale. Paula.